Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias al Señor por la bendición y el privilegio que el Padre Celestial nos permite poder estar acá en este lugar. De igual manera, bendecimos y saludamos a los amigos, hermanos y amigos que se conectan a través de Facebook Live, a través de cualquier medio de comunicación. Le enviamos también un extensivo saludo y déjeme decirle que no es por casualidad que nos esté viendo, que nos esté escuchando, es porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén, pueblo del Señor. Vamos a seguir en relación a este tema y vea que este tema, a la vez de alentador, debe ser exhortativo para cada uno de nosotros. Porque el tema que vamos a compartir se titula Te haré entender. O sea, y lo podemos ubicar en dos vías. Por un lado, que el Señor nos quiere revelar algo, nos quiere conducir a algo, nos quiere guiar, nos quiere instruir. Pero también por otro lado es que si nosotros por ahí nos queremos desviar, entonces dice el Señor, te voy a hacer entender entonces cómo es la situación, quién es el que manda, quién es el que gobierna, quién es el Dios de tu vida. Entonces por eso dice, te haré entender. Y la Escritura dice en Salmos capítulo 32, en el verso 8 dice lo siguiente, en la Reina Valera se lo leo, después se lo voy a leer en la Nueva Biblia Latinoamericana. Salmo 32, 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y dice Salmo 32, 8 en la versión que le acabo de comentar, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos sobre ¿quién dice? En ti. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Este versículo comienza con la palabra te haré entender, en otras palabras, te instruiré, que sugiere que Dios tiene un plan específico para nuestras vidas y que está dispuesto a enseñarnos y guiarnos en ese camino que Él nos ha trazado. La idea de la guía de Dios para cada uno de nosotros es una afirmación poderosa de su compromiso con nosotros. O sea, ¿no le han dicho a usted a alguna persona cuando le dice, mira, le dice, te estoy chequeando, te estoy observando? En son de broma muchas veces hacemos eso, pero también el Señor también nos está observando. El Señor está viendo nuestros pasos y Él está interesado, tiene ese compromiso permanente de instruirnos y de darnos sabiduría a cada uno de nosotros. Con este texto yo no sé cuántos de los que estamos acá nos identificamos, pero a manera personal me identifico en mis primeros pasos como hijo de Dios. Precisamente con este salmo yo entendí y vine a los pies del Señor cuando me dijo, te haré entender en qué camino debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y el verso que dice es un poco más pesadito para cada uno de nosotros. Cuando habla y hace la comparación la Escritura de aquel caballo, de aquel mulo, que lo tienen que poner un cabestro, que lo tienen que poner un bozal, para que el jinete pueda conducir a este animal por donde él quiere. Y con este cabestro lo jala, si lo quiere conducir hacia la derecha, y si lo quiere conducir al lado izquierdo, también jala del lado izquierdo. Pues de esa manera hace la comparación la Escritura. Yo vine así, no quería entender, no quería oír el plan, las maravillas que Dios tenía para mi vida, el llamado que Dios estaba haciendo personalmente a mi vida, me hacía
oidor olvidadizo a las invitaciones que me hacían para venir a esta casa, para conocer al Señor, me andaba escabullendo por ahí. Pero cuando el Señor dijo, te haré entender, ahí sí ya no hubo objeción. Y déjeme decirle que venimos a este lugar con muletas, enyesado. Y ahí precisamente en este altar, acá en este altar, yo entendí que el Señor me estaba buscando cuando me dijo, te haré entender, José Norman, por qué caminos tienes que dirigirte. Y eso es lo que Dios desea también para cada uno de nosotros. Si preguntáramos el testimonio personal de cada quien, vamos a darnos cuenta verdaderamente por dónde el Señor nos ha querido llevar a cada uno de nosotros. Muy bien, 3 cosas a desarrollar en esta hora. En primer lugar, en relación para que podamos entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, es que tenemos que prestar atención a la palabra. Prestemos atención a su palabra. Dice el libro de Proverbios, capítulo 4, del verso 20 al verso 22. Proverbios 4, 20 al 22 dice lo siguiente: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas donde dice, en medio de tu corazón. Versículo 22 dice, porque son vida a los que las hallan, y medicina, dice, a todo su cuerpo. Para cuantos la palabra del Señor ha sido un bálsamo para nuestro ser interior, allá donde no llega ningún ungüento, en lo más profundo de nuestro ser, donde no llega una pastilla, saber que ha llegado el consuelo que da la palabra de Dios a cualquier aflicción, a cualquier necesidad. Entonces es importante que prestemos atención a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el prestar atención a la palabra de Dios hará que no nos desviemos del camino y tomemos decisiones correctas. ¿Cuántos quieren tomar decisiones correctas? Amén. Yo creo que lo que cada uno de nosotros anhela y busca en esta vida es no querer equivocarse. Entonces, con la sabiduría que da la palabra del Señor, Dios nos hace hombres sabios y a mis hermanas las hace mujeres sabias. Dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 1, del verso 22 al verso 25. Dice lo siguiente, Santiago capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente, dice, oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Quiere leer conmigo el verso 25 a la cuenta de 2? 1, 2. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Imagínense la bendición que tiene la palabra del Señor para cada uno de nosotros, cuando dice la Escritura que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y oidores dice olvidadizos. Tenemos entonces que ser hacedores de la palabra del Señor, porque hay una bendición cuando, además de escuchar y hacer el consejo de la palabra del Señor, dice, este será bienaventurado en lo que hace.
De igual manera, es necesario que el Espíritu Santo ilumine nuestra vida, ilumine nuestro espíritu para conocer la verdad de la palabra de Dios. ¿A cuántos en algún momento de nuestra vida hemos leído algún texto de la Escritura y no le hemos entendido la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros? Pero cuando venimos y nos rendimos y le pedimos sabiduría a Dios, viene el Espíritu Santo con su revelación y trae un concepto amplio de lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. San Juan capítulo 14 en el verso 26 dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará. ¿Cuánto dice? ¿Alguna cosa dice? Dice todas las cosas. Y además de eso dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿No es cierto que hasta esto es aplicable hasta en lo secular? Usted cuando estudia y va a un examen y se ha sometido y viene y cuando está en el examen viene y ora y le dice: Señor, ayúdame a recordar. Y viene, mira, el Espíritu Santo. Ahora bien, hay que estudiar, ¿va? No es que por arte de magia el Espíritu Santo va a venir y usted no se preparó. También tenemos que hacer nuestra parte. Entonces es importante que el Espíritu Santo nos ilumina y revela lo que el Padre Celestial quiere decirnos a través de la palabra, a través de la Escritura. De igual manera, no debemos pasar por alto las instrucciones que Dios tiene para ti o para mí. Escúchalas para que seas sabio y entendido, para que vivas una vida agradable y bendecida. Es necesario entonces no pasar por alto la instrucción de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos instruye a cada uno de nosotros. Y cuando leemos todo el capítulo de Deuteronomio, capítulo 28, entendemos que ahí dice que usted y yo, así como fue para el pueblo de Israel, por guardar el consejo de la palabra, por atesorarlo y por ponerlo en práctica, van a venir, dice, una serie de bendiciones. ¿Usted quiere que vengan las bendiciones del Señor? Yo también quiero. Entonces tenemos que atender la instrucción de la palabra del Señor. Por el contrario, si no atendemos el consejo de la palabra y hacemos caso omiso, hay una lista de algunas situaciones o maldiciones que pueden venir a nuestra vida por no atender el consejo de la palabra del Señor. Usted puede leer detenidamente todo el capítulo 28 de Deuteronomio y ahí encontramos la riqueza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo nada más le voy a leer Deuteronomio capítulo 28 del verso 1 al verso 2, que dice lo siguiente: acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también dice, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti, dice, todas estas bendiciones, y además de esto que dice, y te alcanzarán. Pero aquí está la clave, mire, aquí está la clave: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahí está la clave para que cada uno de nosotros pueda recibir la bendición en atesorar, en atencionar, en meditar y en poner en práctica el consejo de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. En segundo lugar, mire qué maravilloso, y lo cantábamos hace poco, en relación al amor inagotable de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor por ese amor inagotable del Señor? Con cuánto amor Dios nos ha amado a cada uno de nosotros, y va aún más allá.
aunque nosotros seamos infieles. Vea cómo es el Señor. Él permanece fiel con cada uno de nosotros. Él es bueno. Entonces, el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Ese amor inagotable rodea a toda aquella persona, a todo aquel hijo o hija de Dios que confía en el Señor. Salmos capítulo 32, en el verso 10, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Salmos capítulo 32, en el verso 10 dice: muchos son los dolores de ¿quién dice? De los malvados. Pero mire, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos le dan gloria al Señor entonces? Amén, aleluya. Dice, muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Dichosos y bienaventurados los que confían en la bondad de Dios. Somos dichosos, somos felices, somos bienaventurados cada uno de nosotros que confiamos en la bondad de Dios. Voltea a ver a la persona que está a la par y dígale: mire, hoy estoy estrenando una nueva misericordia, dígale. Hoy disfrutamos de la bondad de Dios. También para los amigos y hermanos que nos ven y que nos escuchan, hoy usted también está disfrutando de las misericordias y de la bondad de Dios para con cada uno de nosotros, que son inagotables. Hasta lo cantamos, que el amor de Dios dice que llega, no tiene fin, hasta lo más alto, hasta lo más ancho. Ese es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Salmos capítulo 34, en el verso 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Es dichoso el hombre y la mujer que confía en el Señor. Aquí el salmista nos invita a cada uno de nosotros, y cuando también la pastora la semana pasada compartía en relación a muchos versículos del Salmo 34, donde vemos la infinita misericordia de Dios, como Dios contesta también nuestras oraciones. Entonces David nos estaba diciendo, o Dios también a través de David nos quiere decir a cada uno de nosotros, nos invita a acercarnos y experimentar la bondad del Señor. También que en medio de nuestras aflicciones y temores, Dios se hace presente para consolarnos y brindarnos su protección. Además de eso, la palabra nos exhorta a confiar en el Señor, a buscarlo sinceramente y a saborear su amor inagotable. Tal vez en la vida, en el caminar de nuestra vida, hemos experimentado situaciones. Alguien ha experimentado algún desamor, alguien ha experimentado alguna traición, alguna situación, pero lo bueno y maravilloso es que aunque el hombre, un familiar, un amigo, cualquier pariente nos haya fallado a cada uno de nosotros, el amor inagotable de Dios siempre va a estar ahí con cada uno de nosotros para animarnos y que sigamos adelante. Esa es la confianza que tenemos en el Señor. De igual manera, en la presencia de su inagotable amor encontramos refugio, encontramos paz y podemos experimentar su cuidado constante. ¿Dónde? En la presencia de ese amor inagotable. Dice la Escritura en Salmos capítulo 36, del verso 5 al verso 8, también se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Salmos capítulo 36, verso 5 al verso 8, que ahí está en la pantalla, y dice lo siguiente: tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad
sobrepasa, ¿qué dice? Las nubes. Tu rectitud es como las poderosas montañas, tu justicia como la profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual. Oh Señor, qué precioso es tu amor inagotable. Oh Dios, todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias. ¿Cuántos disfrutamos de ese río interior? De ese río que fluye en nuestras vidas, de ese amor inagotable. Es la presencia de Dios que está ahí presente en cada uno de nosotros. De igual manera, el Señor es bueno y aquellos que confían en Él no serán avergonzados ni serán defraudados. Usted dice amén a esto. Usted que confía en el Señor y que disfruta de ese amor inagotable, usted no va a ser avergonzado ni va a ser defraudado, porque Jehová el Señor es su escudo y mi escudo, y Él nos defiende. Salmos capítulo 25 en el verso 3 dice lo siguiente: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan, dice, sin causa. ¿Quiere leerlo conmigo a la cuenta de 2? Ahí está, ahí en la pantalla. 1, 2. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan, dice, sin causa. De igual manera, la bondad y misericordia de Dios es para siempre y por la eternidad. O sea, ¿cuántas personas de repente han hecho algún pacto de amor y después se olvidaron tal vez de ese pacto que se ha realizado entre personas? Pero verdaderamente Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede decir, hoy te voy a amar y mañana no te voy a amar. No, Dios no es de esas personas. Si Dios nos ama, nos amó ayer, nos ama en este momento y nos va a amar por la eternidad, porque ese es un atributo que tiene el Señor. Salmos capítulo 100 en el verso 5 dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad, dice, por todas las generaciones. ¿Quiere compartirles el texto de la palabra a su vecino que está ahí a la par? Decláreselo en el nombre de Jesús. Declárelo. ¿Y cuántos dicen amén a esta palabra? Diga, yo recibo esta palabra en el nombre de Jesús. Yo la recibo en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, en relación a este tema, te haré entender: el Señor está conmigo como poderoso gigante. Diga conmigo, el Señor está conmigo como poderoso gigante. Dígale a su vecino, el Señor está contigo como poderoso gigante. Amén. Ahí está el Señor con cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 20 en el verso 11 dice lo siguiente: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, ¿qué va a pasar? Dice, tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión, dice, que jamás será olvidada. Esto es muy importante, que entendamos que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Hay un ejemplo en la palabra de la Escritura cuando venían unos filisteos gigantes
y atemorizaban al pueblo de Israel. Eso nosotros lo podemos ver ahí en 1 de Samuel, en el capítulo 17. Cuando venía el ejército de estos gigantes y venían a atemorizar al pueblo de Israel. Aún el rey que estaba en ese momento, el rey Saúl, cuando escuchaba que aquel paladín andaba a la línea de batalla, dice la escritura que aún el rey tuvo temor. Y se atemorizaban y el pueblo de Israel estaba amedrentado. Y dice que el papá de David lo envió porque 2 de sus hijos estaban en el ejército peleando. Y lo envía y lo manda y le dice: ve y lleva alimentos tanto a tus hermanos como también a algunas personas que eran jefes del ejército. Y cuando David va llegando, escucha aquellos comentarios en el pueblo, en los soldados, diciendo de qué manera este paladín estaba atemorizando al pueblo de Israel. Y dice y pregunta a David: ¿y qué le van a dar? Dice: al que venza a ese gigante, ¿qué es lo que le van a dar? Y ya le comentan todos los beneficios. Dice: esta persona no va a pagar impuestos, dice, le van a dar la hija del rey. Y bueno, y lo encuentra uno de sus hermanos y lo cuestiona y le dice: a alardear has venido acá, le dice, a alardear, vos que te la tirás ahí de no sé qué. Pero David le dice a su hermano: has hablado por puro hablar, le dice. Y siguió preguntando, y llega a oídos de Saúl lo que está expresando David. Tráiganmelo acá, dice. Entonces llega David y le comenta. Y aquí es precisamente lo que vamos a leer en la palabra del Señor. Un muchacho que era pastor de ovejas, que estaba allá cuidando el rebaño, y habían ahí grandes soldados que habían sido preparados para enfrentar las batallas. Pero imagínense cómo es el poder de Dios. Llamó a aquel muchacho que estaba cuidando el rebaño para venir a pelear contra aquel paladín, porque aquel Goliat decía: si ustedes me vencen a mí, todos los filisteos vamos a ser tributantes de ustedes. Pero si yo venzo al pueblo de Israel, entonces ustedes se van a someter. Y eso es precisamente lo que sucede aquí en 1 de Samuel, capítulo 17, del verso 45 al verso 51, cuando David vence a aquel gigante Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando leemos ahí nos damos cuenta cuáles eran las armas que este muchacho tenía. Nada más tenía un cayado, tenía además de eso 5 piedras lisas, dice la escritura. También tenía un saco pastoril y ¿sabe qué? También una honda, dice la escritura. Entonces le leo 1 de Samuel 17 del verso 45 al verso 51, que dice lo siguiente. Cuando ya David se va a enfrentar a este filisteo, le dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, le dice. Verso 46: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 47 dice: y sabrá toda esta congregación, que es aplicable también para cada uno de nosotros, amada iglesia, cuál es el gigante contra el cual nos estamos enfrentando, cuál es el problema, cuál es la adversidad, cuál es la enfermedad, cuál es el gigante con el cual estamos bregando o luchando cada uno de nosotros. Y dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. La batalla es del Señor a favor suyo, pueblo del Señor.
Iglesia amada, usted no está solo, usted no está sola. El poderoso de Israel pelea por cada uno de nosotros. Y sabrá, dice, toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció, dice, que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, ¿qué pasó? Dice, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. ¿Qué significa esto? Que tenemos que darnos prisa también nosotros en hacer nuestra parte, en pelear la batalla en oración, en darnos prisa a levantar cobertura espiritual para cada uno de nosotros. Dice, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo, ¿dónde dice? En la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató, sin tener, dice, David espada en su mano, porque vino Saúl y lo vistió con una gran armadura, y David, yo creo que ni caminar podía porque era tan pesada aquella armadura. Por eso acá dice la escritura, David sin espada en su mano, dice. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó, dice, con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué pasó? Dice, me imagino todo aquel despavorido de ejército contrario al ver la maravilla de Jehová de los ejércitos, como poderoso gigante, guardando a su siervo David que creyó, y también al pueblo de Israel. Y esto es importante que podamos entender, que ninguna arma forjada contra sus hijos o su iglesia ha de prosperar. Ninguna arma que se levante contra usted o contra mí va a prosperar, porque el Señor es nuestra protección. Isaías 54 en el verso 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Concluimos de la siguiente manera también, cuando Ezequías, el rey Ezequías, anima al pueblo y le dice, con ellos está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová de los ejércitos. Con ellos pueden tener las armas humanas, pero nosotros tenemos las armas espirituales. Segundo de Crónicas, capítulo 32, verso 7 y verso 8 dice lo siguiente: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria. Era el rey Senaquerib que venía contra ellos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. ¿Quiere leer conmigo esta parte? Dice, porque más hay con nosotros que con él. Diga conmigo, porque más hay con nosotros que con él. Dice, con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Con nosotros está nuestro Dios, Jehová, el Dios Todopoderoso, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo, dice, tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Qué podemos concluir entonces en relación a este tema? Te haré entender.
dijimos que tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. En segundo lugar, que el amor inagotable de Dios rodea a los que confiamos en el Señor. Y en tercer lugar, que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Concluimos de la siguiente manera. Iglesia amada, pueblo del Señor que nos ve y que nos escucha, no tienes por qué preocuparte a la hora de tomar decisiones. Si consideras a Dios en tus caminos, ya que Él te ayudará y te respaldará, te hará entender su propósito para tu vida. Además, te enseñará los caminos más adecuados para ti. Y lo más hermoso es que el Señor no te dejará, puesto que fijará sus ojos en ti, y eso es muestra de su protección divina para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos en esta hora. Recibe, Señor, toda gloria, toda alabanza, toda exaltación. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Yo quisiera también preguntar en esta hora, para los que están aquí presentes, como para aquellos que nos ven y que nos escuchan, si ha sido tocado por esta palabra, o de repente usted se ha apartado de los caminos del Señor y quiere nuevamente volver a los caminos de nuestro Salvador. Amigo y amiga que nos ve, que nos escucha y que está también acá en este lugar, si esa es su decisión voluntaria, Dios está tocando la puerta de su corazón. Repita después de mí esta oración. Señor Jesús, en esta hora, después de escuchar tu palabra, te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. He entendido que me quieres hacer entender. Perdona mis faltas, te abro la puerta de mi corazón y de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor Jesús, a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted... El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos al 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.